Hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Como lo dice su definición, un hidrocarburo es un compuesto orgánico. ¿Qué es un compuesto orgánico? Son todos aquellos compuestos químicos los cuales su estructura está formada a base de carbonos enlazados entre sí. La principal característica de estos compuestos es que son combustibles. Estos compuestos orgánicos pueden encontrarse en diferentes estados de la materia: líquido, gaseoso y eventualmente sólido. Características de los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. No suelen ser biodegradables. Son hidrofóbicos, esto es, insolubles en agua. Son lipofílicos, que quiere decir solubles en solventes orgánicos. Cuando la combustión es óptima o completa, producen agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono o carbono. En esta imagen se puede apreciar un poco mejor cómo es que están unidos y cómo son las cadenas de carbonos e hidrógeno. Cada hidrocarburo presenta patrones estructurales diferentes, ya que su configuración específica determina sus propiedades físicas y químicas, así como el nombre de la sustancia de la que se trata. El petróleo, el gas natural y el carbón son las principales fuentes de hidrocarburos. Clasificación de los hidrocarburos. Hidrocarburos alifáticos. Están constituidos esencialmente por hidrógeno y carbono, y no tienen carácter aromático. Sus cadenas son abiertas y pueden ser tanto lineales como ramificadas. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho y resina. Hidrocarburos aromáticos o arenos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno. Estos se encuentran unidos a cada uno de los vértices del hexágono. Alcanos. Los alcanos son moléculas de cadena abierta o cerrada que se encuentran unidos por enlaces sencillos. Tienen el máximo de átomos de hidrógeno en su estructura molecular, es decir, todos sus enlaces posibles están saturados con átomos de hidrógeno, por lo cual son hidrocarburos saturados. Para nombrar a los hidrocarburos se usa una nomenclatura sistemática e internacionalmente aceptada, UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En este sistema de nomenclatura, un nombre está conformado por 3 partes: prefijos, principal y sufijos. Los prefijos indican los sustituyentes de la molécula, el sufijo indica el grupo funcional y la parte principal el número de carbonos que posee. Se nombran de manera distinta según sea su estructura. Para nombrar a los alcanos que están formados por una sola cadena lineal, se numeran los carbonos de la molécula para determinar el prefijo adecuado que le corresponda e indique la cantidad de átomos de carbono con la terminación ano. Como podemos ver en el primer ejemplo, la cadena se conforma por 5 carbonos, así que lo nombraremos pentano. Para el segundo ejemplo, enumeraremos los vértices de la cadena. En este caso contiene 6 vértices, por lo cual es un hexano. La siguiente tabla contiene los primeros 10 alcanos de cadena lineal, que ejemplifica cómo, dependiendo del número de átomos de carbono, es que se nombrará a cada hidrocarburo. Los grupos alquilo es un radical que se genera a partir de la subtracción de un hidrógeno que se encontraba unido a un alcano, es decir, un alcano menos un átomo de hidrógeno. Este se puede unir posteriormente a otra estructura o hidrocarburo. Para nombrarlos, la terminación ano del hidrocarburo se cambia por la terminación il o ilo. Los grupos alquilo más comunes son el metilo, etilo, N-propilo, N-butilo, el isopropilo y el R-butilo. Cuando un alcano presenta ramificaciones, estas también son llamadas grupos sustituyentes. Los grupos sustituyentes más comunes son el amino, fluoro, cloro, bromo, el yodo, nitro y el vinil. Para nombrar un alcano que presenta ramificaciones se sigue el siguiente procedimiento.
Encontraremos la cadena continua más larga de átomos de carbono y utilizaremos el nombre de esta cadena como el nombre base del compuesto, de acuerdo a la nomenclatura de las cadenas lineales. Enumeraremos los átomos de carbono de la cadena más larga, iniciando con el extremo de la cadena más cercana a un sustituyente. Nombraremos cada sustituyente o grupo alquilo. Iniciaremos el nombre con el número de carbonos a los cuales está ligado cada sustituyente, y cuando haya dos o más sustituyentes, los mencionaremos en orden alfabético. Ejemplificaremos la nomenclatura de los alcanos nombrando la siguiente estructura. Comenzaremos determinando la cadena más larga de átomos de carbono, que está marcada en color rojo, la cual podemos ver que contiene 9 átomos de carbono, así que el nombre base de este hidrocarburo será nonano. Enumeraremos los carbonos de la cadena, empezando por el extremo que esté más cercano a un grupo sustituyente, quedando de la siguiente forma. El compuesto presenta el grupo sustituyente metil en el carbono 2, 3, 6 y 7, y el grupo sustituyente etil en el carbono 4 y 6. Los colocaremos por orden alfabético y agruparemos a los que sean iguales, señalando los carbonos en donde se encuentran, por lo cual comenzaremos colocando los carbonos 4 y 6 seguidos de etil con el prefijo di, ya que contiene dos grupos de este tipo. Después los carbonos 2, 3, 6 y 7, seguido de metil con el prefijo tetra, quedando de la siguiente forma: 4, 6 dietil, 2, 3, 6, 7 tetrametil. Finalmente, escribiremos el nombre completo del compuesto en una sola palabra, comenzando con los sustituyentes en orden alfabético y terminando con el nombre base del hidrocarburo, sin dejar espacios entre letras, utilizando comas para separar números y guiones para separar números de letras. De esta forma, el nombre del hidrocarburo sería el siguiente: 4,6-dietil, 2,3,6,7 tetrametil nonano. ¿Qué son? Los cicloalcanos son hidrocarburos que se caracterizan porque sus átomos de carbono forman cadenas cíclicas. Nomenclatura. La nomenclatura de los cicloalcanos, con o sin ramificación, es muy similar a la de los alcanos lineales, ya que solo se tiene que agregar el prefijo ciclo al nombre del alcano correspondiente. Cicloalcanos con 3 carbonos se llamarán ciclopropano, donde el prefijo ciclo se agrega por su característica cíclica y propano por ser un alcano de 3 carbonos. Así sucesivamente se nombrarán los alcanos dependiendo la cantidad de carbonos que contenga su esqueleto. A manera de ejemplo se presenta el siguiente cicloalcano. Este cuenta con 9 carbonos en su estructura cíclica. Para empezar, se enumerarán los carbonos de la cadena cíclica, empezando por el carbono que tenga más ramificaciones, y el sentido de la numeración lo dictará el lado que tenga más ramificaciones. Después se localizarán los radicales y se nombrarán dependiendo del número de carbono en el que se encuentran. De esta manera los grupos metil se nombrarán 1,4-dimetil, ya que son dos grupos metil y se encuentran en los carbonos 1 y 4, 1,7-dietil y 5-isopropil. Para finalizar, se ordenarán alfabéticamente y se colocará el prefijo, por lo que el nombre que recibe el cicloalcano es de 1,7-dietil, 5-isopropil, 1,4-dimetil ciclononano. Alquenos. ¿Qué son? Son hidrocarburos alifáticos que no se encuentran saturados, en cuya molécula se encuentra presente un doble enlace, responden a la terminación eno. En la imagen podemos observar un hidrocarburo con dos tipos de átomos, que son hidrógeno y carbono. Nomenclatura. Para la nomenclatura de los alquenos se nombran reemplazando la terminación ano del correspondiente alcano por eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y propileno a nivel industrial. El número de átomos de carbono determina el prefijo del alqueno. Los 4 primeros reciben los prefijos met, et, prop y but. Meteno, eteno, propeno y buteno. Un ejemplo es como el que tenemos a la derecha con 4 carbonos. Los siguientes reciben prefijos griegos pent, ex, hept, oct. Penteno, hexeno, hepteno.
Un ejemplo es como el que tenemos a la derecha, esta vez con 6 carbonos. A continuación veremos este ejemplo. Los alquenos ramificados, primero se debe de elegir la cadena de carbono más larga que contenga el doble enlace. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal empezando por el extremo que tenga más próximo el doble enlace. Se nombra cada sustituyente precedido por un número localizador que indica su posición en el alcano principal, de manera que los localizadores deben de tener el número más bajo posible. Los localizadores se separan mediante guiones del sustituyente. Si existen varios sustituyentes sobre un mismo carbono, se repite el localizador. Si un mismo sustituyente se repite, se nombra añadiendo el prefijo di, tri, tetra, así como en el ejemplo que les mostramos. Por lo tanto, el compuesto se llamará 3,7-dimetil 4-etil 3-octeno. Alquinos. Son hidrocarburos insaturados que contienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono. Tienen la fórmula general CnH2n-2, donde N parte de C2. En general son altamente reactivos. El alquino más sencillo es el etino, más conocido como acetileno, C2H2. Es un gas incoloro con punto de ebullición de menos 84 grados centígrados, que se prepara mediante la reacción entre carburo de calcio y agua. Su nomenclatura es la siguiente. El nombre del compuesto base está determinado por el número de átomos de carbono en la cadena continua más larga de la molécula que contiene el enlace triple, y modificando la terminación del nombre del correspondiente alcano de ano a ino. Ejemplo: dé el nombre del siguiente compuesto. Análisis. Se tiene la fórmula estructural condensada de un alquino y se pide dar el nombre del compuesto. Estrategia. El nombre se basa en el número de átomos de carbono en la cadena de carbonos continua más larga que contiene el enlace triple. Solución. La cadena de átomos de carbono continua más larga que contiene el enlace triple es de 5 carbonos, por lo que este compuesto se deriva del pentino. El enlace triple está en el segundo carbono, contando de izquierda a derecha, lo que hace un derivado del 2-pentino. La ramificación de la cadena pentino contiene un átomo de carbono, lo que hace un grupo metilo. Como este sustituyente está localizado en C4 de la cadena pentino, la molécula es 4-metil 2-pentino. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno, unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Los enlaces que unen estos 6 grupos de anillo presentan características intermedias respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y los dobles. La reacción característica del benceno no es una reacción de adición, sino de sustitución, en la cual el hidrógeno es reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento univalente o un grupo. ¿Cómo se nombran? Debemos saber que se los conoce de esta manera debido a los olores intensos que estos producen, normalmente y en su mayoría agradables. El nombre genérico de los hidrocarburos aromáticos mono y policíclicos es areno, y los radicales derivados de ellos se llaman radicales arilo y pueden considerarse derivados del benceno de acuerdo con 3 procesos básicos. Número 1. Por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. Número 2. Por la unión de 2 o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Y número 3. Por condensación de los anillos de benceno. Un punto importante a observar es que cuando el benceno lleva un radical, se nombra primero dicho radical seguido de la palabra benceno. Por ejemplo, clorobenceno, yodobenceno, bromobenceno y nitrobenceno. En el
caso de que sean dos radicales, se indica su posición relativa dentro del anillo bencénico mediante los números 1,2, 1,3 o 1,4, poniendo el número 1 al sustituyente más importante. Sin embargo, en estos casos se sigue utilizando los prefijos orto para 1,2, meta para 1,3 y para el 1,4, para indicar esas mismas posiciones del segundo sustituyente. Como por ejemplo 1,2 dimetilbenceno también se puede nombrar como orto-dimetilbenceno. Otro ejemplo sería 1,3 dimetilbenceno, que también se puede decir como meta-dimetilbenceno, y así sucesivamente. En el caso de haber más de dos sustituyentes, se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. Tenemos unos ejemplos. En el primero se puede apreciar que es un 2-etil-1,4-dimetilbenceno. En el ejemplo 2 tenemos un 1-etil 2,3,4 trimetilbenceno. En el ejemplo 3 tenemos un 2-etil 1-metil-4 propilbenceno. Otra de las características que cuentan estos bencenos es que cuando el benceno actúa como radical de otra cadena, se utiliza con el nombre de fenilo. Aquí tenemos un ejemplo: 4-etil 1,6 difenil-2 metilhexano. Como ya se nombró en diapositivas anteriores, los hidrocarburos alifáticos, que son alcanos, alquenos, alquinos, reaccionan principalmente por adición en los enlaces múltiples. En cambio, estos hidrocarburos aromáticos de los que estamos hablando se destaca que tienen la tendencia a la sustitución heterolítica. Además, estas mismas reacciones de sustitución son características de anillos aromáticos, como ya se nombró en la diapositiva pasada, donde quiera que aparezca. Independientemente de los otros grupos funcionales que la molécula pudiera contener, estos son anillos aromáticos.